Lo invitamos a partir de hoy martes, todos los martes, en esta señal, a acompañarnos para analizar lo que es noticia en Venezuela. Su opinión, como siempre, es muy importante y valiosa para nosotros. Por eso le invitamos a seguirnos a través de nuestro sitio en internet www.cb24.tv. Allí encontrarán una mosquita en donde podrán seguir la señal en vivo. Además, sus consultas también son bien valiosas y por eso puede seguirnos a través de las redes sociales utilizando la etiqueta numeral en Venezuela. Parece que a nadie le sorprende que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano se pronuncie a favor del estado de excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro. Tampoco asombra que el Congreso Nacional Electoral insiste en cambiar las reglas del juego para activar el referéndum revocatorio. Irónico, paradójico y surreal. Sí, el dominio total que tiene el gobierno sobre las instituciones del Estado es tan burdo y sin pudor que ya ni los venezolanos ni el mundo se asombran cuando se desconoce a la Asamblea Nacional, o peor aún, la voluntad del pueblo. El gobierno se niega a aceptar que el referéndum no es la salida de la oposición, sino una salida a una crisis muy grave. Hoy lo que está en juego es un país que está muriendo de hambre porque no hay comida, una nación que se está muriendo porque no hay medicinas ni insumos médicos. Venezuela es un pueblo que quiere despertar, ilusionado de nuevo con el futuro. Venezuela es una tierra rica y próspera que quiere avanzar, un país que quiere volver a vivir en democracia. La que estaba ahí, allá, otro servicio. Nada, hay que salir hasta de madrugada a comprar un medicamento, no hay nada, ni agua para limpiar a un familiar, ni agua. La gente, el hambre, ese es el hambre en la isla de Margarita. La gente va a buscar la sardina porque es el único remedio que tiene para tener un poquito de comida por lo menos en su casa. ¿Qué ocurrió, señora? ¿Qué hicieron? ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué hicieron en este momento? ¡Pasando hambre! ¿Puedes creer que esto sea justo, vale? Que nos estén marcando para poder comer. Usted, junto con otros 6 expresidentes, bueno, 5 y ya se sumó el que faltaba, ¿verdad? El día de ayer, bueno, el día viernes, si no me equivoco, elevaron una comunicación, una carta al Ejecutivo costarricense, al gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, para solicitar que el gobierno actúe de manera contundente en pro y en favor de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Queremos saber por qué esa carta y qué es lo que esperan del gobierno de Luis Guillermo Solís para con los venezolanos. Por eso nosotros creemos que es importante, como costarricenses, que nuestro país siga teniendo una posición muy beligerante, muy contundente, como decimos en la carta, para la defensa. Nos alegra mucho que el Congreso Nacional, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el día de ayer haya aprobado, con una buena mayoría, dirigirse al Ejecutivo, propiciando que siga esta misma conducta, se haya dirigido a la Asamblea Nacional de Venezuela, dándole el apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela en la lucha por la democracia y por la defensa de los atributos, de los derechos, de las competencias propias de la Asamblea Nacional Venezolana, y dirigirse a otros congresos proponiéndole también que se den este tipo de manifestaciones. Presidente, usted dice que la carta es contundente. El gobierno de Costa Rica, el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, ha sido contundente en una respuesta, en una reacción sobre lo que está pasando en Venezuela. Bueno, yo creo que el gobierno tenemos que entender que tiene que actuar con inteligencia. La contundencia no deja de lado la inteligencia.
y hay que buscar los motivos y las condiciones apropiadas, y una acción diplomática requiere contactos con gobiernos, eso toma tiempo, hay que establecer alianzas, hay que ver los mecanismos con que se puede trabajar. ¿Verdad? Diplomacia quizás es un poco lo que ha faltado en los últimos días en el verbo y actuar, no solamente del presidente Nicolás Maduro, sino de otros actores. Sin embargo, yo quería preguntarle, porque esa misma diplomacia fue la que permitió que cuando ustedes, el grupo que acompañó a la oposición venezolana en diciembre del 2015 durante las elecciones legislativas, fue esa diplomacia de alguna manera que privó para que el presidente Nicolás Maduro los recibiera en esa oportunidad. ¿Qué cambió en el presidente Maduro? ¿Es el mismo Maduro con el que ustedes se reunieron en esa oportunidad, en ese diciembre, hace escasos 6 meses atrás? Lamentablemente también es cierto que a partir de entonces se vienen dando una serie de hechos que es muy importante que los latinoamericanos los tengamos muy claros y tengamos conciencia. En primer lugar, se hacen cambios ateperetadamente en el periodo entre las elecciones y la toma de posesión de los nuevos diputados. Se hacen cambios en el tribunal, en la corte, en el poder judicial. Se nombran magistrados, incluso diputados de la oposición, del gobierno de ese momento, diputados del chavismo, pasan a ser miembros de la corte. ¿En Venezuela hay democracia o hay dictadura? Cada vez hay menos democracia y más dictadura. Y tenemos vía Skype al director editor del Diario Nacional, Miguel Enrique Otero, a quien le damos la bienvenida. Yo estoy fuera de Venezuela porque tengo un procedimiento judicial, al igual que muchos venezolanos, y si regreso a Venezuela con esos procedimientos judiciales, pues voy preso. Y ya Diosdado Cabello dijo que iba a ir preso a una cárcel en el estado Guárico. O sea, una cosa terrible. Usted dice que el diputado Cabello ya le tiene hasta una prisión en Venezuela. Lo que no entendemos por qué Diosdado Cabello le dice esto, hasta dónde llega el poder de Diosdado Cabello en Venezuela y por qué lo amenaza de esta manera. Bueno, el poder de Diosdado Cabello no es solamente el poder de Diosdado Cabello, es el poder del régimen. Nosotros publicamos una noticia cuando un fiscal federal del estado de Nueva York abrió una averiguación de narcotráfico a Diosdado Cabello, que la publicó el diario ABC de España, y la reprodujeron el día siguiente 80 periódicos, entre ellos el Nacional. Él abrió una demanda de difamación sobre nosotros, sobre mí, sobre la Junta Directiva del periódico, el comité editorial. Y en Venezuela los tribunales son un apéndice del Ejecutivo, ahí no hay independencia de poderes. Es una de las razones por las cuales Venezuela es una dictadura. Entonces, de hecho, de los 75 presos políticos que hay en Venezuela, que deben haber pasado ya 85 por los presos que capturaron en las manifestaciones los últimos 3 días, pues ninguno tiene una sentencia. Solamente tiene sentencia Leopoldo López, una sentencia que ya sabemos lo que fue. Todos los demás tienen medidas cautelares. Cuando en Venezuela le abren un juicio a alguien, el juez dicta medidas cautelares. Hay gente que tiene 12 años preso con medidas cautelares. ¿Cuál es esa percepción que reciben ustedes de parte de estas personas cuando se les acercan y le cuentan lo que está pasando en Venezuela? Bueno, la verdad es que ha habido un cambio fundamental en el último año. Ya no consigo personas que defiendan al gobierno de Maduro, porque no es solamente el tema del populismo autoritario y los derechos humanos, este tipo de cosas, la libertad de expresión, los presos políticos, sino que además eso es una catástrofe. Es un modelo que ha entrado en nivel catástrofe. Venezuela es el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo y está entrando en un periodo de emergencia humanitario. Nadie puede entender esa situación. Presidente, la Carta Democrática de la OEA, breve, ¿es la salida que busca la oposición, la salida correcta? Es una parte de la salida correcta. Esa salida no va a ser fácil. Llegar a aplicar la Carta Democrática no es fácil. Conseguir la mayoría en la OEA no es fácil por los intereses económicos que se han creado con los millones y millones y millones de dólares que se han despilfarrado de parte de los venezolanos que hoy pasan hambre, mientras sus dineros se usaron para otras cosas. Pero es el camino que hay que seguir y es un camino en que ojalá la legalidad, el pacifismo, el respeto a los derechos que la oposición venezolana ha venido trabajando sea apoyada por el mundo entero y le dé la fuerza para que llegue a tener éxito.